Nunca imaginé que el 10º aniversario de bodas de mi hermana sería el escenario de uno de los momentos más oscuros y desconcertantes de mi vida. Todo comenzó en aquel salón decorado con luces cálidas, centros de mesa llenos de orquídeas blancas y una fuente de champán que parecía sacada de una película de Hollywood. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, y las risas de los invitados llenaban cada rincón del lugar. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero por dentro, algo siniestro se estaba gestando. Mi nombre es Laura, tengo 35 años. Y hasta ese día, pensaba que la rivalidad con mi hermana mayor, Claudia, era simplemente parte de una relación fraternal complicada. 3 años mayor que yo, Claudia siempre fue la estrella de la familia. La más bonita, la más carismática. La que siempre conseguía lo que quería, incluso si tenía que pisar a alguien para lograrlo. Crecí a su sombra, intentando ignorar las pequeñas traiciones, las bromas pesadas, las miradas de desprecio escondidas detrás de una sonrisa perfecta, pero lo de esa noche superó todos los límites. Había vuelto a la mesa después de ir al baño, cuando algo en la ventana cercana captó mi atención. El reflejo mostraba a Claudia de pie junto a mi copa de champán. La vi sacar algo pequeño de su bolso, abrirlo con movimientos discretos y verter su contenido en mi bebida. Su sonrisa autosatisfecha mientras agitaba ligeramente el vaso me heló. La sangre. Mi mente empezó a correr. ¿Qué era eso? ¿Un somnífero? ¿Algo para hacerme pasar vergüenza delante de todos? Lo peor de todo era que esa no era la primera vez que presenciaba algo así de ella. De pronto, una idea cruzó por mi cabeza. No pensé mucho, actué por puro instinto. Con pasos calculados, me acerqué a la mesa donde su esposo, Gabriel, charlaba con unos colegas del trabajo. Mientras todos reían por alguna anécdota trivial, deslicé discretamente mi copa frente a él y tomé su vaso de whisky, aún a medio terminar. Gabriel, hagamos un brindis improvisado, dije, sonriendo como si nada pasara. Por otros 10 años de felicidad. O lo que sea que venga. Él me miró extrañado, pero antes de que pudiera decir algo, levantó mi copa y bebió un buen trago, mientras yo fingía mojar apenas mis labios con su whisky. ¿Está gustando esta historia? Antes de continuar, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a seguir creando más historias como esta. El resto de la noche transcurrió como si todo estuviera perfectamente planeado para ocultar la verdad. Claudia posaba para fotos, reía con los invitados y lanzaba esas miradas cargadas de falsa dulzura que tanto la caracterizaban. Pero yo no podía quitarle los ojos de encima a Gabriel. Estaba expectante por notar cualquier cambio en su comportamiento. Pasaron unos minutos y poco a poco, comencé a notar cosas. Primero fue la forma en que empezó a reír demasiado fuerte por chistes que ni siquiera eran graciosos. Después, su rostro comenzó a ponerse rojo y su respiración se aceleró. Gabriel, que siempre fue el hombre más sobrio y elegante de todos los eventos familiares, ahora parecía fuera de control. Se desabrochó la corbata, pidió otro trago, y empezó a decir cosas que claramente no debía. ¿Sabes qué? Le dijo en voz alta a uno de sus compañeros de trabajo, justo frente a la mesa de mis padres. Estoy harto de aparentar que todo es perfecto. Harto. Esta mujer, señaló a Claudia, que lo miraba con el rostro pálido y los ojos desorbitados, me ha estado manipulando durante años. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Las conversaciones se detuvieron y todos los ojos se clavaron en ellos. Claudia corrió hacia él, intentando calmarlo, pero Gabriel, con movimientos torpes, la apartó de un manotazo. «No me toques», gritó. «¿O también quieres drogarme aquí delante de todos como haces en casa?» La palabra «drogarme» retumbó en el aire como una explosión. Los murmullos comenzaron de inmediato. Mis padres, mis tíos, incluso los amigos de Gabriel, todos se quedaron petrificados. Yo permanecí en mi sitio, sintiendo que el suelo bajo mis pies desaparecía. Mi corazón latía desbocado y mi mente trataba de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Claudia, desesperada, intentó llevarlo a una esquina del salón, pero Gabriel se soltó con violencia y terminó cayendo sobre una de las mesas, tirando botellas y copas al suelo. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien del staff del hotel. En medio de la confusión, nuestras miradas se cruzaron. Claudia me miraba como si pudiera matarme con los ojos. La furia, el miedo y la desesperación bailaban en su rostro. Yo me acerqué lentamente a ella. Por primera vez en mi vida, la enfrenté sin miedo. «¿Qué le diste, Claudia?» Preguntó. En voz baja pero firme, su rostro se contrajo. «No tienes idea de lo que has hecho».
Me escupió las palabras. Esto iba a ser tu problema, no el de él, pues ahora es el problema de los dos, respondí sin apartar la vista de ella. Las sirenas de la ambulancia se escucharon a lo lejos. El caos apenas comenzaba, y en el fondo, yo sabía que esa noche no solo marcaría el fin de su matrimonio, más también el principio del desmoronamiento de todas las máscaras que Claudia había usado toda la vida, mientras los paramédicos entraban apresurados al salón. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos, llenos de asombro y escándalo. Algunos se quedaban a una distancia prudente, fingiendo preocuparse, pero claramente disfrutando el espectáculo ajeno. Otros simplemente tomaban sus pertenencias y salían discretamente, evitando ser arrastrados al drama familiar que estallaba. Frente a todos, yo seguía de pie, con el cuerpo tenso, observando cada movimiento. Gabriel estaba en el suelo, con la respiración agitada y la piel perlada de sudor. Uno de los paramédicos le tomó el pulso, mientras otro le colocaba una mascarilla de oxígeno. ¿Ha consumido alguna sustancia?, preguntó uno de ellos. Mirando primero a Claudia y luego a mí, antes de que pudiera responder, Claudia se adelantó. Solo un par de copas de champán. Nada más. Está cansado, eso es todo. La mentira salió de su boca tan natural como una exhalación de aire. Pero yo ya no podía quedarme callada. Eso no es cierto, dije, con la voz firme, pero tratando de no gritar. Le pusieron algo en su bebida. Lo vi con mis propios ojos. Los paramédicos se miraron entre sí, y uno de ellos sacó un kit para recoger muestras del vaso de Gabriel. Mientras tanto, mi padre se acercó, con el rostro desencajado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando alternativamente a mí y a Claudia. Papá, comencé a explicar, pero me interrumpió. No ahora. Vamos a llevar a Gabriel al hospital primero. La camilla llegó, y en cuestión de minutos lo subieron en ella y lo llevaron hacia la ambulancia. Claudia corrió detrás de ellos, pero antes de salir, se volvió hacia mí, susurrando al pasar. Esto no se va a quedar así. Créeme, la amenaza me caló hasta los huesos, pero en ese momento, el miedo comenzó a transformarse en otra cosa, determinación. Minutos después, en el hospital, la sala de espera estaba llena de silencio incómodo. Mi madre, sentada con las manos entrelazadas, parecía al borde de las lágrimas. Mi padre caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Yo me mantuve cerca de la ventana, mirando la oscuridad de la noche, mientras repasaba en mi mente cada detalle de lo sucedido. Un médico apareció finalmente. ¿Familiares de Gabriel Herrera? Todos nos levantamos de golpe. Está estable, pero vamos a mantenerlo en observación. Los análisis preliminares muestran la presencia de benzodiazepinas mezcladas con alcohol. No podemos saber aún si fue accidental o intencional, pero la combinación pudo haber sido peligrosa. Mi madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Benzodiazepinas?, repitió en voz baja. Alguien le dio tranquilizantes. El médico asintió, con expresión grave. Hemos llamado a las autoridades para informar del caso, como indica el protocolo en estas situaciones. La palabra autoridades fue como un disparo en medio de la sala. Claudia, que hasta entonces había estado en silencio, se puso de pie de inmediato. No hace falta exagerar, dijo, tratando de mantener la compostura. Fue un malentendido, una confusión, pero todos sabíamos que era mucho más que eso. Horas después, 2 oficiales de policía llegaron al hospital para tomar declaraciones. Me llevaron a una sala pequeña, donde conté toda la verdad, desde el momento en que vi a Claudia poner algo en mi copa hasta el instante en que decidí intercambiar las bebidas. La oficial que me tomó la declaración me miró con seriedad. ¿Puede confirmar que fue intencional? Absolutamente. La vi hacerlo, tomó nota en silencio, luego me agradeció por mi colaboración y me pidió que no abandonara el hospital hasta nuevo aviso. Cuando regresé a la sala de espera, vi a Claudia hablando a toda prisa por teléfono, seguidamente con algún abogado. Su rostro, antes tan seguro y arrogante, ahora mostraba grietas profundas. Por primera vez, parecía que estaba perdiendo el control. Gabriel despertó al amanecer. Estaba débil, pero consciente. Cuando me permitieron entrar a su habitación, lo encontré acostado, conectado a varios monitores, pero con los ojos abiertos y fijos en el techo. Hola, dije suavemente. Él giró la cabeza hacia mí, esbozando una sonrisa cansada. Nunca imaginé que terminaría así mi aniversario, susurró. Yo tampoco, respondí, acercándome a su cama. Lo siento mucho. No, me interrumpió. No tienes que disculparte. En realidad, creo que me salvaste. Su mirada fue intensa,
cargada de una mezcla de gratitud y tristeza. Gabriel, ¿sabías que ella podría hacer algo así? Pregunté, temiendo la respuesta. Suspiró, cerrando los ojos por un segundo. Sospechaba que Claudia tenía problemas, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo que hizo es un delito, dije en voz baja. Lo sé, asintió. Pero no quiero que esto se convierta en un escándalo público. No todavía. Necesito tiempo para pensar y para decidir qué haré con mi vida después de esto. Salí de la habitación con el corazón encogido. Afuera, mis padres esperaban noticias. Claudia, por su parte, estaba sentada en un rincón, temblando, con el teléfono todavía en la mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca antes había visto en sus ojos: miedo. Miedo real, sabía. Que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, nuestras vidas ya no serían las mismas. La verdad había salido a la luz. Y aunque el camino por delante prometía ser difícil, una cosa era segura: yo no volvería a callar. El principio del fin de su juego acababa de comenzar. Las horas siguientes fueron una mezcla de caos, silencio tenso y miradas evitadas. La policía seguía en el hospital, entrevistando a familiares y revisando los informes médicos preliminares. Mientras tanto, los médicos mantenían a Gabriel bajo observación estricta, atentos a cualquier cambio en sus constantes vitales. La gravedad de lo que había ocurrido comenzaba a asentarse en todos nosotros. Claudia, sentada en una esquina de la sala de espera, seguía con su teléfono en la mano, pero ya no hablaba. Solo pasaba los dedos nerviosamente por la pantalla, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Mi madre lloraba en silencio, con la cabeza gacha. Mi padre, con el rostro endurecido, permanecía de pie cerca de la puerta, como un centinela esperando el siguiente golpe. La oficial que había tomado mi declaración se acercó a nosotros. Necesitamos hablar con la señora Claudia Herrera nuevamente, dijo en tono firme. Claudia levantó la vista, pálida como él. Papel, no hay nada más que decir, respondió, intentando mantener la compostura. Ya expliqué que fue un malentendido, eso lo determinarán las autoridades, replicó la oficial. Por favor, acompáñeme. Mi hermana se levantó lentamente, respirando hondo, y siguió a la oficial hacia una sala privada. La puerta se cerró tras ellas con un sonido que me hizo estremecer. Aprovechando el momento, mi padre se acercó a mí. Laura, comenzó con la voz baja y temblorosa. ¿De verdad viste lo que dices que viste? Sí, papá. Lo vi todo. Reflejado en la ventana, mientras ella pensaba que nadie la observaba, él asintió, cerrando los ojos por un instante como si quisiera borrar la imagen mental de su hija mayor haciendo algo tan repugnante. Minutos después, la oficial regresó. Con Claudia, quien ahora parecía aún más frágil y derrotada. Sin maquillaje, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar, hemos solicitado un análisis toxicológico completo, anunció la oficial. Además, el hospital ya ha enviado muestras del contenido de la copa que el señor Gabriel bebió. El ambiente en la sala se volvió aún más pesado. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevía. Ya de regreso en casa esa noche, tumbada en la cama, me invadió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por no haber sido yo la que bebió esa copa. Culpa por haberle transferido el peligro a Gabriel. Por más que intentara justificarme, no podía ignorar que él había terminado hospitalizado por una decisión que tomé en cuestión de segundos. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era Gabriel. ¿Puedes venir al hospital?, dijo con voz débil. Necesito hablar contigo, a solas. Colgué, me vestí rápidamente y conduje hasta el hospital con el corazón en un puño. Cuando llegué a su habitación, me recibió con una sonrisa cansada pero genuina. Gracias por venir, dijo, claro. ¿Cómo te sientes? Mejor, dentro de lo posible, contestó. Pero no quiero hablar de eso. Quiero que sepas algo. Hizo una pausa larga antes de continuar. Esto, lo que Claudia hizo, no es un hecho aislado. Me quedé helada. ¿Cómo? Que no, durante años he soportado pequeñas manipulaciones, chantajes emocionales, amenazas veladas, pero siempre pensé que era parte de su carácter difícil, hasta ahora. Esto cambió todo. Me explicó que llevaba más de un año documentando episodios de comportamiento tóxico, desde discusiones violentas hasta manipulaciones financieras. Mi terapeuta me recomendó que guardara pruebas por si alguna vez necesitaba protegerme, dijo mientras señalaba una carpeta que reposaba en la mesita de noche. Y creo que ese momento ha llegado. Me ofreció la carpeta para que la revisara. Dentro había capturas de mensajes, transcripciones de grabaciones y hasta
Correos electrónicos que mostraban un patrón constante de abuso psicológico. Mientras pasaba las hojas, una mezcla de rabia y tristeza se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que todo esto hubiera estado ocurriendo y nadie lo notara, Gabriel? ¿Qué piensas hacer? Pregunté. Estoy considerando solicitar una orden de alejamiento, y el divorcio, la fuerza con la que dijo la palabra, divorcio. Me sorprendió. Era evidente que su decisión no había sido tomada a la ligera. Antes de salir de la habitación, me detuve en la puerta. Gracias por confiar en mí, le dije. Él sonrió levemente. Gracias a ti, por haberme salvado de... Regreso a casa, encontré a mis padres esperándome en el salón. La tensión era palpable. La policía llamó, anunció mi padre. El análisis preliminar confirmó la presencia del lorazepam en la bebida. Mi madre se echó a llorar nuevamente, y mi padre, con el rostro endurecido, se llevó las manos a la cabeza. No podemos protegerla más, Laura, dijo, con un hilo de voz. Esta vez, fue demasiado lejos. El timbre de la puerta nos sobresaltó a todos. Al abrir, nos encontramos con la oficial que había llevado el caso. Necesito que todos estén presentes, anunció. La investigación continúa, y hay decisiones importantes que tomar. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en nuestra familia. Lo que estaba a punto de suceder no tendría vuelta atrás. Antes de continuar, si esta historia te está emocionando, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias impactantes como esta. Nos reunimos en el salón, un espacio que durante años había sido escenario de cumpleaños, navidades y tardes de domingo llenas de risas. Pero esa mañana, el aire estaba denso, como si cada rincón de la casa supiera que algo irreversible estaba por suceder. La oficial se mantuvo de pie, con una libreta en mano y una mirada que no dejaba espacio para evasivas. El hospital ya envió el informe completo. ¿Comenzó? La cantidad de lorazepam encontrada en la muestra de la copa es suficiente para causar pérdida de coordinación, confusión, somnolencia intensa, y en combinación con alcohol, puede poner en riesgo la vida. Mi madre sollozó de nuevo, esta vez en silencio, tapándose la boca con ambas manos. Esto no es solo un incidente familiar, continuó la oficial. Se trata de un delito grave. Y el hospital ya reportó el caso a la fiscalía. Las palabras cayeron como piedras. Claudia, sentada en el borde del sofá, temblaba, con la mirada fija en el suelo. ¿Van a detenerla?, preguntó mi padre, con la voz quebrada. Por ahora, no, explicó la oficial. Pero debe entender que se le está investigando por administración ilícita de sustancias controladas, con agravante por haber puesto en riesgo la vida de su esposo. Claudia levantó la cabeza de golpe. No fue mi intención. Solo quería que Laura, su voz se desvaneció. Nos miró a todos, como si buscara alguna mirada de compasión. No encontró ninguna. La oficial cerró su libreta y antes de marcharse, advirtió: les recomiendo que busquen asesoría legal de inmediato. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reparar lo que ya estaba roto. Pasaron los días, pero la tensión en casa solo aumentaba. Yo evitaba cualquier encuentro a solas con Claudia. Dormía con la puerta cerrada, y mi teléfono siempre estaba al alcance de la mano. A pesar de todo, sentía una mezcla extraña de tristeza y alivio. La verdad finalmente había salido a la luz, pero al precio de una fractura que parecía imposible de reparar. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, recibí un mensaje inesperado de Gabriel. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, lejos de todo esto. Nos encontramos en un café discreto, lejos de la zona residencial donde vivíamos. Al verlo, noté que había recuperado algo de color en el rostro, pero seguía con ojeras marcadas y expresión agotada. Gracias por venir, dijo, revolviendo el azúcar de su café sin mirarme directamente. Claro, dime. Gabriel respiró hondo. He decidido solicitar el divorcio. No puedo seguir viviendo con miedo de lo que Claudia pueda hacerme, o hacerle a cualquiera que se acerque a mí, asentí, entendiendo perfectamente su decisión. ¿Quieres que testifique a tu favor?, pregunté. Él me miró por fin, con una mezcla de gratitud y tristeza. No te lo pediría, pero si llega el momento, y si estás dispuesta, sí. Tu testimonio podría marcar la diferencia. Le aseguré que estaría ahí para lo que necesitara. Al regresar a casa, me encontré con Claudia en la cocina. Había estado llorando. Tenía los ojos rojos, las mejillas hinchadas y un temblor visible en las manos. Laura, dijo en voz baja. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia.
Tienes 5 minutos, respondí. Ella respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Todo esto empezó cuando vi cómo Gabriel te miraba aquella noche. Cómo te sonreía, cómo se acercaba a ti, su voz se quebró. Me sentí invisible. Como siempre. Desde que éramos niñas. Tú siempre fuiste la que todos protegían, la que todos defendían. Yo solo quería que sintieras lo que es ser la sombra de alguien, ¿así que decidiste drogarme? Le lancé la pregunta como un golpe. No quería hacerte daño, dijo, con lágrimas rodando por su rostro. Solo quería que fueras el centro de una pequeña vergüenza. Una tontería. Algo que te hiciera tropezar, que te hiciera vulnerable por una vez, pues. Lo lograste, interrumpí, con la voz temblorosa. Pero no a mí, sino a Gabriel. Y ahora vas a perderlo. Y tal vez pierdas mucho más. Claudia se derrumbó en el suelo, abrazándose las rodillas y llorando de forma incontrolable. Por un momento sentí lástima. Pero fue solo eso, un momento. Las semanas siguientes fueron un desfile constante de abogados, psicólogos y oficiales de policía. Gabriel inició los trámites de separación y dejó la casa que compartían para instalarse en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. En casa, mi padre se sumió en un silencio casi absoluto, mientras mi madre parecía flotar en una nube de negación, preparando cenas como si nada estuviera pasando. Un día, mientras guardaba unos documentos en mi habitación, encontré una carta en el suelo. Era de Claudia. Laura, no espero que me perdones. Tal vez nunca lo hagas. Solo quiero que sepas que estoy empezando a entender el daño que he causado. Me he inscrito en terapia intensiva. No porque alguien me obligue, sino porque, por primera vez, tengo miedo de mí misma, siento mucho todo. Y sé que no será suficiente, Claudia. La guardé en el cajón sin saber si alguna vez podría leerla sin sentir rabia, pero algo dentro de mí sabía que ese era solo el comienzo de un largo proceso de sanación, o de más ruinas. La siguiente audiencia judicial ya tenía fecha. Y el futuro de todos nosotros pendía de un hilo. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, mientras me vestía, mis manos temblaban levemente. No sabía exactamente qué iba a pasar dentro de esa sala, pero algo me decía que sería un punto de no retorno para nuestra familia. El tribunal estaba lleno de rostros tensos. Gabriel estaba allí, acompañado de su abogado. Su expresión era serena pero determinada. A su lado, sus padres lo apoyaban en silencio. Yo me senté al fondo, junto a mis padres, que parecían más envejecidos que nunca en tan solo unas semanas. Claudia entró poco después. Vestida de manera sencilla, con el rostro pálido y sin una gota de maquillaje. Por primera vez, no había rastro de su habitual máscara de perfección. Caminó hacia su asiento con pasos inseguros, evitando el contacto visual con todos nosotros. La audiencia comenzó. El juez repasó los cargos preliminares: administración de sustancias sin consentimiento, posible intento de daño físico y psicológico, y abuso emocional en el contexto de la relación matrimonial. Claudia apenas levantó la cabeza mientras el fiscal leía los detalles del informe del hospital. El abogado de Gabriel presentó las pruebas, el análisis toxicológico, las grabaciones de las cámaras de seguridad del salón, y lo más impactante, el testimonio de Gabriel relatando años de abuso emocional. Cuando me llamaron a declarar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero con la mente clara. Conté todo. Desde el instante en que vi a Claudia poner algo en mi copa, hasta el momento en que decidí intercambiar los vasos. La sala quedó en silencio después de mi declaración. Claudia me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero yo no podía permitirme dudar. Ella había cruzado una línea que no podía ser ignorada. El juez tomó la palabra, dado el peso de las pruebas, y considerando el riesgo potencial para la salud del señor Herrera. Este tribunal ordena medidas cautelares inmediatas. La señora Claudia Herrera deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros del señor Gabriel Herrera y de la señorita Laura Herrera hasta que se determine una resolución final. El martillo del juez golpeó la mesa, y por un instante sentí que podía respirar de nuevo. Salimos del tribunal en silencio. Afuera, Gabriel me esperó. Gracias por todo lo que has hecho, dijo en voz baja. No sé qué habría pasado si no hubieras estado atenta aquella noche. Solo hice lo que tenía que hacer, respondí, intentando contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Durante las semanas siguientes, la vida cambió. Para todos, Gabriel se mudó definitivamente a su nuevo apartamento y comenzó un proceso formal de divorcio.
También continuó en terapia, esta vez enfocado en reconstruir su autoestima y sanar años de manipulación. Mis padres entraron en una etapa de profunda introspección. Empezaron a asistir a sesiones de terapia familiar, enfrentando finalmente las dinámicas que habían permitido que todo esto escalara por tanto tiempo, y Claudia. Claudia ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento psicológico intensivo. Según su terapeuta, su diagnóstico inicial apuntaba a un trastorno de personalidad límite con rasgos narcisistas. La noticia fue dura de digerir, pero también explicó muchas de sus conductas pasadas. Un día, mientras tomaba un café en casa, recibí una carta más de ella. Esta vez, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero sincera. Laura, no espero que esta carta cambie tu percepción sobre mí, pero quiero que sepas que cada día despierto consciente del dolor que causé. Estoy trabajando para entenderme, para sanar, y sobre todo, para no repetir jamás lo que hice. Gracias por salvarme, aunque no era eso lo que intentabas, Claudia. La guardé en una caja junto a otras memorias dolorosas pero necesarias. Semanas después, Gabriel y yo nos cruzamos por casualidad en un parque cercano. Caminamos juntos un rato, en silencio, hasta que él se detuvo. ¿Sabes?, dijo mirando al horizonte. Por mucho tiempo pensé que esta vida perfecta que tenía era lo que merecía. Pero ahora entiendo que merezco algo mejor, paz y honestidad, asentí, comprendiendo cada palabra. Y tú, Laura, continuó, también mereces lo mismo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real, llena de esperanza. Antes de terminar, si esta historia te está emocionando, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir contando historias impactantes como esta. Mientras Gabriel se alejaba, supe que todos nosotros, de una manera u otra, estábamos iniciando una nueva etapa. Llena de cicatrices, sí, pero también de segundas oportunidades. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. La vida parecía haber entrado en una especie de pausa extraña, como si todos estuviéramos en un limbo emocional, tratando de encontrar sentido a lo que habíamos vivido. Las noticias sobre el proceso legal contra Claudia avanzaban lentamente, como suele suceder en estos casos, pero el impacto emocional era inmediato y constante. Mis padres, antes tan unidos en apariencia, comenzaron a discutir con frecuencia. Las conversaciones que antes giraban en torno a cenas familiares o vacaciones ahora eran sobre abogados, terapia y cómo explicar a amigos y conocidos lo que había pasado. Mi madre seguía luchando por no derrumbarse, cocinando compulsivamente, como si mantener la rutina pudiera reparar lo que estaba roto. Mi padre, en cambio, se sumergió en el trabajo, evitando cualquier conversación emocional. Por mi parte, decidí seguir en terapia. Después de todo lo ocurrido, entendí que también necesitaba procesar años de silencios acumulados, resentimientos escondidos y heridas no tratadas. Mis sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde por fin podía decir en voz alta lo que tantas veces había callado. Un día, mientras estaba en casa revisando unos documentos del trabajo, recibí un mensaje inesperado de Gabriel. Me gustaría verte. ¿Tienes tiempo esta semana? Sentí una mezcla de nervios y curiosidad. Acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila, lejos de miradas conocidas. Cuando llegué, lo encontré mucho más recuperado. Su semblante era distinto. La mirada, antes cansada y triste, ahora tenía un brillo de determinación. Gracias por venir, dijo mientras me ofrecía una sonrisa sincera. Claro. Dime, ¿cómo estás llevando todo esto?, suspiró, mirando por la ventana. Complicado, pero necesario. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Por primera vez en años, duermo sin sobresaltos. La conversación fluyó con una naturalidad que no recordaba haber tenido con él antes. Hablamos de su proceso de sanación, de los cambios en su vida, y también de su decisión definitiva de seguir adelante con el divorcio, sin mirar atrás. En un momento de silencio, Gabriel me miró a los ojos. Laura, sé que esto puede sonar extraño, pero gracias. No solo por aquella noche, sino por abrirme los ojos, por haber sido la única que se atrevió a enfrentarse a Claudia. Me quedé sin palabras. Sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. No sabía cómo responder, así que simplemente asentí. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Laura, dijo con voz temblorosa. Claudia quiere hablar contigo. Dice que es importante. Que no puede seguir adelante sin decirte algo. Mi primer impulso fue negarme. No quería más dramas, más lágrimas, más manipulaciones.
Pero después de pensarlo unos minutos, acepté. No por ella, sino por mí misma. Necesitaba cerrar ese ciclo. Nos encontramos en el consultorio de su terapeuta, como condición para que la conversación se diera en un entorno controlado. Claudia estaba sentada en una silla frente a mí, con la mirada baja y las manos entrelazadas. Laura, comenzó. Con voz suave. Sé que probablemente no quieras escucharme. Y lo entiendo. Pero necesito decirte esto. No por redimirme, sino porque mereces escucharlo de mi boca. La terapeuta nos observaba en silencio, dejando que Claudia hablara a su ritmo. Pasé años sintiéndome menos. Viendo en ti todo lo que yo no era. La favorita. La buena. La que nunca cometía errores. Y en lugar de enfrentar mis propios vacíos, te convertí en el blanco de mi resentimiento. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Lo que hice aquella noche no tiene justificación. Solo tengo excusas, ninguna válida. Te puse en peligro. Puse en peligro a Gabriel. Y arruiné lo poco que quedaba de relación entre nosotras. Claudia levantó la mirada por primera vez. Y por un instante, vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, vulnerabilidad real. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para cambiar. Para no volver a ser esa persona. No lo hiciste solo conmigo, Claudia, respondí, con la voz temblorosa. También lo hiciste con Gabriel. Con mamá. Con papá. Con todos. Ella asintió, tragando saliva. Lo sé, y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Todas las que vengan. La terapeuta intervino entonces, sugiriendo que podíamos terminar la sesión allí. Ambas aceptamos. Nos despedimos con un simple asentimiento de cabeza. No hubo abrazo. No hubo reconciliación instantánea. Pero al salir de esa sala, sentí que una carga invisible se aliviaba en mi pecho. Días después, Gabriel me llamó para contarme que su abogado había finalizado todos los trámites del divorcio. La libertad que sentí en su voz fue evidente. Finalmente, se acabó, dijo al otro lado del teléfono. Sí, se acabó, repetí en voz baja, pero con una certeza que nunca antes había sentido. La vida poco a poco comenzaba a retomar su curso. Con nuevas cicatrices, sí, pero también con una claridad renovada sobre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que jamás volvería a permitir. Los meses posteriores trajeron una calma extraña. Una especie de silencio emocional. Que, aunque era necesario, también resultaba inquietante. Mis días transcurrían entre el trabajo, las sesiones de terapia y pequeñas salidas con amigos cercanos. La familia seguía en un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Mis padres apenas hablaban de Claudia. Las conversaciones familiares se tornaron cuidadosas, como si cualquier palabra equivocada pudiera desencadenar otra catástrofe. Una tarde de domingo, mientras tomaba un café en el balcón de mi departamento, recibí un mensaje inesperado. ¿Podemos vernos? Solo una última vez antes de que me vaya. Era de Claudia. Mi primer impulso fue ignorarlo. Pero la curiosidad y una leve sensación de cierre pendiente me hicieron responder con un simple, está bien. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar que de niña solíamos visitar con nuestros padres. Cuando llegué, la vi sentada en una banca, con el cabello recogido de manera sencilla y ropa sin pretensiones. Su rostro parecía más delgado, más cansado. Pero también más real. Gracias por venir, dijo apenas me acerqué, asentí sin decir palabra, esperando que ella hablara primero. Quería que supieras que he aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad. Voy a mudarme la próxima semana. Hizo una pausa breve antes de continuar. Creo que estar lejos será mejor para todos, y también para mí. ¿Una especie de nuevo comienzo? Pregunté, sin poder evitar cierta ironía en el tono. Sí, algo así. Claudia bajó la mirada. Seguiré en tratamiento. Mi terapeuta piensa que el cambio de ambiente podría ayudarme a romper los viejos patrones. Me quedé en silencio, procesando la noticia. No espero que esto cambie lo que piensas de mí, continuó. Pero, necesitaba que supieras que estoy tratando de ser mejor. No por los demás. Por mí, sus palabras sonaban diferentes. Más auténticas. Sin dramatismo. Solo una confesión directa y sincera. Me alegra que estés buscando ayuda, dije finalmente. Ella sonrió con tristeza. No. Quiero despedirme con más lágrimas ni disculpas vacías. Solo, quiero que tengas paz. Y que nunca más tengas que dudar de la seguridad de quienes te rodean. Especialmente de mí. La conversación quedó flotando en el aire, cargada de emociones contenidas. Me levanté primero, dispuesta a irme. Ella también se puso de pie. ¿Puedo darte un abrazo?
Preguntó, con evidente cuidado de mis límites. Dudé. Unos segundos, pero asentí. El abrazo fue breve, incómodo, pero también simbólico. Los días siguientes pasaron rápido. Claudia empacó sus cosas y partió en un vuelo temprano un miércoles por la mañana. No hubo despedidas en el aeropuerto. Solo un mensaje que me llegó horas después: gracias por darme una oportunidad, aunque sea solo de cambiar lejos de ti. Por otro lado, Gabriel y yo seguimos en contacto, pero siempre con una distancia prudente. Él estaba centrado en su propia recuperación, en reconstruir su vida sin manipulación ni miedo. Me contó que había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer que conoció en un grupo de apoyo para víctimas de abuso emocional. Cuando me dio la noticia, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Era un cierre necesario, pero no por eso menos doloroso. Mi relación con mis padres también empezó a mejorar. Ahora hablábamos más abiertamente sobre emociones, algo que antes era un tabú. Ellos, por su parte, comenzaron a reconocer los errores que cometieron al minimizar el comportamiento de Claudia durante tantos años. Una tarde, mientras estaba organizando mi armario, encontré una caja con fotografías antiguas. Entre ellas, una imagen de Claudia y yo, de niñas, abrazadas y sonrientes, como si el futuro no tuviera sombra alguna. La miré largo rato, reflexionando. No sabía si algún día llegaría a perdonarla del todo. Pero si sabía una cosa, nunca más permitiría que alguien pusiera en riesgo mi bienestar emocional o físico. Antes de cerrar esta parte de mi vida, si esta historia te está emocionando, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir trazando más relatos impactantes como este. Respiré hondo, guardé la foto de vuelta en la caja, y me prometí a mí misma que, a partir de ahora, mi paz sería innegociable. 6 meses después de la partida de Claudia, mi vida había encontrado una nueva estabilidad. No era perfecta, ni mucho menos, pero por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propia historia. Las pesadillas sobre aquella noche en el salón de fiestas disminuyeron poco a poco, y mi ansiedad ya no era una presencia constante en mi pecho. Mi rutina se llenó de cosas simples pero significativas: caminar por el parque, leer en silencio, retomar viejas amistades que había descuidado. También seguía asistiendo a terapia, trabajando cada día en sanar las heridas invisibles que Claudia había dejado en mí. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré uno que me hizo detener la respiración. Era de ella, asunto. Solo quería que supieras. El mensaje era breve, directo, y escrito en un tono completamente diferente al que ella había usado en cualquier comunicación anterior. Laura, hoy termino mi primer ciclo completo de terapia intensiva. No ha sido fácil. He enfrentado cosas de mí misma que preferiría no haber descubierto, pero que sé que necesitaba ver. Estoy en un proceso largo, pero genuino. No escribo para pedir perdón de nuevo. Solo quería que supieras que cada día, al despertar, mi primer pensamiento es que nunca más quiero hacerle daño a nadie, y mucho menos a ti. Gracias por haberme obligado a mirar en el espejo, Claudia. Leí el mensaje varias veces antes de cerrarlo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque aún no tenía las palabras correctas. A veces, el silencio también es una forma de respuesta. En paralelo, Gabriel seguía avanzando en su propia recuperación. Me escribió una vez más, solo para contarme que había finalizado la venta de la casa que compartía con Claudia. Un símbolo poderoso de su renacer. Su nueva pareja parecía hacerlo feliz, y eso me traía una paz inesperada. Mis padres, por su parte, estaban aprendiendo a reconstruir su relación con ambas hijas. Comenzaron a asistir a talleres para familias disfuncionales, algo que jamás pensé que harían. También ellos estaban enfrentando sus propios fantasmas. Un domingo cualquiera, durante una comida familiar a la que Gabriel no asistió por respeto a su propio proceso, mi madre levantó la copa durante el almuerzo. Por la sanación, dijo, con una voz que temblaba pero no se quebraba. Todos brindamos en silencio. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Meses después, recibí una última carta de Claudia. Esta vez, enviada desde otra ciudad. Laura, hoy empiezo un nuevo trabajo. Vivo en un apartamento pequeño, pero lleno de luz. Por las mañanas hago yoga. Por las noches escribo en mi diario. He conocido gente nueva, personas que no saben nada de mi pasado. Es extraño, pero liberador. Solo quería que supieras que estoy bien. No feliz, aún. Pero bien, si algún día quieres hablar, estaré aquí. Con respeto, Claudia. Guardé la carta junto a las anteriores. Por primera vez, en lugar de sentir enojo o tristeza, sentí compasión.
No por lo que había hecho, sino por lo que finalmente estaba intentando ser. Mientras cerraba el cajón donde guardaba todas esas memorias, me di cuenta de que ya no necesitaba vivir atada a esa historia. La herida seguía allí, cicatrizando poco a poco, pero ya no dictaba cada uno de mis días. Esa noche, mientras observaba el atardecer desde mi ventana, me permití sonreír. No una sonrisa de victoria, ni de venganza, sino una sonrisa tranquila. De esas que solo llegan cuando comprendes que sobreviviste a la peor tormenta de tu vida, y que, de algún modo, sigues de pie. Y ahora, antes de que termine esta historia, si te ha conmovido, deja un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir contando relatos emocionales como este. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces, incluso las noches más oscuras terminan con un amanecer lleno de esperanza.